Saludos, soy Dark, bienvenidos una vez más a The Dark Reviews. Vamos con un análisis más de una minifigura en formato de bloques de construcción, una minifigura no oficial. Y seguimos con los videos de cazadores de demonios, pero ahora cambiamos de franquicia. Vámonos de Kimetsu no Yaiba, que han sido los últimos videos, o ha sido la franquicia que ha prevalecido aquí en el canal en los últimos videos de minifiguras, a Chainsaw Man. Y tenemos aquí a Yoru / Asamitaka, es decir, la poseída del demonio de la guerra, uno de los 4 jinetes, y la tenemos aquí representada como la pudimos ver en su primera aparición. En su primera aparición ya como poseída, porque Asa apareció un poco antes en el manga. Y bueno, ¿qué podemos decir de esta figura? Me parece una figura bastante interesante. Creo que tenemos elementos que definen bastante bien la estética del personaje, que fueron plasmados muy bien en este formato de minifigura de construcción. Vamos a empezar entonces el análisis, como ya es costumbre, por la base, por esta base rectangular negra de 4x3, solo con 4 puntos de inserción en la parte media, que no sirve tanto para equilibrar como para exhibir la figura. Y en el caso concreto de esta figura sí nos va a servir para equilibrar y que de esta manera a la vez pueda exhibirse de forma adecuada, porque lo cierto es que la espada que tiene como accesorio pesa demasiado como para que la figura la sostenga sin tener que hacer que tome alguna postura un poco rara. Podemos hacer que suba la espada, o con la espada un tanto angulada tendríamos que inclinar el cuerpo hacia atrás, lo cual creo que a fines de exhibición pues le restaría un poco de valor, pero gracias a la base pues no tenemos ese problema. Sabemos que gracias a los puntos de anclaje de este formato incluso la pudiéramos parar en una sola pierna y podríamos exhibirla de manera adecuada. Vamos entonces ahora con la propia minifigura. Vamos a dejar para el final la espada, que me parece un accesorio bastante interesante. ¿Y qué podemos decir de esta figura? Que creo que está bastante bien adaptada. Creo que recrea de una muy buena manera el aspecto que tiene Asa cuando está poseída por Yoru, que hemos podido ver en el manga. Y también aquí me pasa algo curioso. Me recuerda a las figuras oficiales de Lego, independientemente de la franquicia. ¿Por qué? Porque podemos ver que en la parte superior, en concreto en el pigmento blanco para la blusa, también en los costados, pero bueno, sigue siendo la parte superior, y en las piernas, que propiamente dicho no creo que sea color piel, sí lo tenemos para el sombreado, pero para las piernas creo que no sé si serían una suerte de medias que esté utilizando Asa. Al final la gran mayoría de imágenes que tenemos de Asa / Yoru son en blanco y negro, pero bueno, el caso es que el pigmento se ve un poco más delgado y por lo tanto tiene cierta apariencia azulada, que si bien no es precisamente adecuada, tampoco es que no le pase incluso a las marcas o a la marca oficial de este formato. Por eso dije que me recordaba un poco a las figuras de Lego. Además de que, recordemos, se trata de una figura no oficial y el control de calidad no es tan alto como en las marcas oficiales. Aún así, me parece que está bastante bien y que no tenemos ningún problema en realidad para poder exhibir esta pieza. Si nos vamos analizando desde la parte inferior, los tenis, zapato deportivo, zapatillas, como quiera que le gusten decir, creo que están bastante bien ejecutados. Podemos ver los bordes rojos tanto en la parte superior de la suela como en la entrada como en el propio acceso del calzado para el pie. Evidentemente este es el calzado de exterior, no es el calzado de interior que suelen utilizar, válgase la redundancia, al interior de las escuelas en Japón. Pero tanto las agujetas como el propio diseño del calzado a los costados y en la parte trasera está bastante bien ejecutado. Tenemos las calcetas negras. Posteriormente tenemos las piernas, que no sé si sean las piernas descubiertas o esté utilizando alguna suerte también de malla o de media. Eso ya lo podremos ver hasta que salga una imagen coloreada de Asa de cuerpo completo utilizando su uniforme escolar, o bien cuando llegue esa parte a la animación del anime, que espero que llegue. Personalmente creo que no está utilizando ningún tipo de media, porque ya tenemos la calceta negra, cuyos bordes podemos ver de cualquier ángulo de la figura, que están bastante bien definidos. Posteriormente vamos a tener esta falda plisada, que de hecho
incorpora varias tonalidades de azul, también las líneas negras para darle un poco más de volumen a la impresión, para ayudar con el sombreado, que creo que está bastante bien ejecutada. Posteriormente vamos a tener el cinturón, que el cinturón, no sé, me da la impresión, y no recuerdo esa parte del manga, cuando ella se quita el uniforme posteriormente, no en la primera aparición, y hace una espada con él. No sé si sea una sola pieza, creo que sí es una sola pieza, por lo tanto esto sería más bien el estilo del uniforme, o esta prenda de vestir, si no me equivoco, sería más bien un jumper, y el cinturón estaría sobrepuesto, pero aún así lo tenemos bastante bien ejecutado. Tenemos su propio sombreado para darle un poco más de volumen también a la figura a través de la propia impresión que tenemos tanto en el torso como en la pieza pélvica y las piernas de la figura. Tenemos la hebilla en blanco, y para la parte superior tonalidades un poco más oscuras, o una tonalidad más oscura de azul, resaltando también el propio cuerpo del personaje. Para la espalda tenemos un diseño un poco más intrincado en la parte trasera respecto a la caída de la tela, lo cual está bastante bien. Aquí ya nos spoileamos un poco más respecto a la propia figura, porque no vamos a tener ningún rostro alternativo. Entonces aquí creo que sería correcto tanto decir que tenemos a Yoru o a Asa, porque sí es el cuerpo de Asa, pero específicamente cuando está poseída por Yoru, porque le pasa algo muy curioso al personaje. Sabemos que los poseídos en realidad son demonios que se apropian de un cuerpo fallecido, y bueno, ya lo restauran y básicamente se quedan con él, y es así como se mantienen vivos y siguen teniendo su poder, aunque bastante disminuido respecto a su forma original o a su forma demoníaca. Pero en el caso de Asa pasa algo bastante curioso, puesto que Yoru toma su cuerpo apenas cuando ella acaba de ser ultimada por la presidenta de clase, que tiene un contacto con el demonio de la justicia. Spoiler, no era el demonio de la justicia al final, pero bueno, y parece que se combinan las dos conciencias. Bueno, no se combinan, sino que están presentes ambas conciencias en el cuerpo, y por momentos Asa tiene el control, por momentos Yoru lo tiene. Cuando lo tiene Yoru podemos ver que aparecen estas cicatrices en el rostro, además de que las pupilas de los ojos cambian al diseño dorado con círculos rojos concéntricos, que es el mismo diseño que tiene Makima en los ojos, que es el mismo diseño que también tiene Kiga, que es el demonio del hambre, que aún no he visto que saquen alguna minifigura, y que probablemente, porque aún no ha salido, tenga la cuarta de las hermanas, que también es el cuarto jinete, además de un miedo primordial, que es el demonio de la muerte. Pero regresando a nuestra minifigura de Yoru barra Asa, que, insisto, cualquiera de las dos, creo que sería, de las dos maneras de nombrarla, creo que sería correcta. Podemos ver que para la parte superior del torso tenemos una impresión bastante interesante y bastante bien lograda, con el pequeño moño que utilizan a modo de corbata o de corbatín las chicas en su uniforme en Japón, la blusa cerrada, un poco de arrugas también vamos a tener nosotros. Lo podemos ver aquí en la parte derecha, viéndolo desde el frente, lo cual está bastante bien, porque aunque sea una parte bastante pequeña de la figura, todo este tipo de detalles, ya lo he mencionado en varias ocasiones, aumentan el valor de exhibición de las piezas. Respecto al rostro, creo que no queda mucho que decir. Ya había mencionado que tenemos las características propias de Asa, no de Asa, sino de Yoru, cuando utiliza el cuerpo de Asa, como son las cicatrices. Recordemos que siempre hay una característica distinta o poco convencional respecto a un cuerpo humano que van a tener los poseídos. En el caso de Galgali, por ejemplo, que era el poseído del demonio de la violencia, tenía 4 ojos. En el caso de Bim, la mitad de su cabeza parecía un tiburón. En el caso de Power, ella tenía cuernos, además de que tenía los dientes aserrados y sus pupilas parecían dianas o tiros al blanco, etcétera, etcétera. En el caso de Cosmo, por ejemplo, le colgaba un ojo y tenía una parte del cerebro expuesta. En el caso de Pinsy, la cola de caballo que tenía en el peinado en realidad no era una cola de caballo, sino era una extensión del propio demonio, un apéndice más que tomaba ciertas formas, principalmente una lupa, etcétera, etcétera. Ya no vamos a mencionar tantos etcéteras. Lo que sí nos falta por analizar de esta minifigura son los brazos, en los cuales vamos a tener gris, para darle un poco más de sombra. No tenemos el color metalizado que habíamos visto en otras figuras, como por ejemplo la de Makima que teníamos aquí, que ya había mostrado brevemente. Pero respecto al diseño, creo que está bastante bien ejecutado. Tenemos los puños abotonados
como es característico de la blusa que utiliza en su uniforme. Y en términos generales, creo que está bien ejecutada. Me hubiese gustado tal vez un rostro adicional que no tuviera las cicatrices para que fuera el rostro de Asa, pero para tales fines creo que necesitaríamos también otra pieza de cabello, y no porque en realidad le cambie demasiado el cabello, sino porque en el manga vemos que cuando Asa tiene el control de su propio cuerpo, suele utilizar el cabello amarrado, y cuando Yoru toma el control se suelta el cabello. Entonces este es el cabello, cómo lo utiliza Yoru, porque al final, recordemos, se trata del mismo cuerpo. Vamos entonces a volver a colocar el cabello en Yoru y pasamos ahora al arma, a esta espada que creo que está bastante bien ejecutada. Tal vez para que fuera perfecta necesitaríamos la empuñadura, pero aún así no estoy en contra de este diseño, porque de esta manera podemos acoplarla en una mano y la puedes sostener sin ningún problema. De hecho, no tenemos absolutamente ningún inconveniente con la sujeción, y creo que está bastante bien ejecutada, sobre todo porque tenemos aquí una pieza específica que va a ser la hoja de la espada, que está compuesta por la columna. El guardamano sería la cabeza y la empuñadura simplemente es una extensión de la propia columna vertebral del profesor Tanaka, que es a quien Yoru toma y simplemente le arranca la cabeza junto con la espina para crear esta espada. Obviamente termina pereciendo, y esta es la expresión con la que se queda. En el manga me da la impresión de que se queda con una expresión un poco más burlona, un poco más sonriente, pero dentro de todo creo que no está nada mal. En realidad sí podemos ver la boca abierta, podemos ver el ceño fruncido, los ojos viendo hacia arriba, o las pupilas viendo hacia arriba, casi perdiéndose por debajo de los párpados. Vamos a tener coloración para el cabello en la parte superior, aunque me hubiese gustado que tuviéramos también en la parte trasera, pero bueno, no es que demerite demasiado el valor de exhibición, o bueno, de hecho no es que demerite el valor de exhibición de la pieza. Algo que me parece bastante curioso es que esta sí es una pieza convencional, es una cabeza de Lego, pero bueno, una cabeza de este formato de bloques de construcción popularizado por Lego, pero la impresión está al revés. De hecho, si retiramos nuevamente el cabello, podemos ver que si lo acopláramos en cualquier cuerpo, pues quedaría de manera antinatural, puesto que está impresa de manera inversa. Pero esto es necesario para que nosotros podamos acoplar la cabeza a la mano, y de esta manera sí la esté utilizando como una espada. El cabello salió demasiado lejos, pero ya lo tomamos y ya lo colocamos de nuevo aquí. Pequeño dato a modo de curiosidad de Asa. Bueno, no de Asa, sino de Yoru, es que todo lo que toque, todo lo que ella quiera lo puede convertir en un arma al ser el demonio de la guerra. Pero tenemos ahí una pequeña limitante, o más que limitante, una condición. Tiene que pertenecerle, o tiene que tener un vínculo emocional bastante fuerte. Ella convirtió una de sus uñas en una daga o en un estilete. Era una parte de su cuerpo, obviamente iba a poder hacerlo. El uniforme también lo convierte posteriormente en una espada, y no es solo que le perteneciera, sino que era bastante importante para ella, porque era el uniforme que utilizaba su madre cuando ella acudía, su difunta madre, cuando ella acudía obviamente a la misma escuela, y tenía cierto tenía cierto rollito emocional / físico con el profesor Tanaka. No voy a spoilear más, porque aunque ustedes saben que básicamente me importa un carajo dar spoilers, tal vez los incentive un poco a leer el manga si es que no lo hacen. Y gracias a eso, a que básicamente tenía un vínculo emocional bastante fuerte con él, pues fue que Yoru fue capaz de tomar su cabeza junto con su espina dorsal, arrancarla y convertirla en una espada. Es una de las escenas que más me gustan del manga, bueno, de la segunda parte del manga, porque cuando le arranca la cabeza junto con la espina, se pueden ver las vísceras como van cayendo, hasta que, bueno, evidentemente ya solo queda la columna que, por cierto, aquí antes de terminar el análisis, y lo estaba olvidando, creo que está bastante bien diseñada. Sí es una pieza específica, esto ya lo había mencionado, pero en la parte trasera, al igual que pudimos ver en el manga, podemos ver estas pequeñas protuberancias, no recuerdo el nombre exacto, propio de las vértebras
en los seres vertebrados, válgase la redundancia, aunque la parte frontal, estas evidentemente ya se modificaron porque lo que quería crear ella y lo que creó al final pues fue una espada y necesitaba tener filo, pero me agrada que tengamos la división para las vértebras, que si bien aquí en la figura no es el número exacto de vértebras que tiene una persona, creo que está bastante bien ejecutado. La parte de la punta de la espada sería, si no me equivoco, si alguien sabe un poco más de anatomía que su servidor, me encantaría que lo dijeran en la caja de comentarios. Creo que es el hueso sacro, que es básicamente la última parte de la columna que está adherida al coxis. Y al final es lo que se convierte en la punta de la espada. Me gustaría ver una imagen a color de esa escena para saber si fue una mera libertad artística el hecho de que tengamos aquí la espada en color gris metálico, o si tendría que ser en realidad color hueso, porque al final pues se trata de una columna vertebral, aunque al convertirlo en arma pues puede que también le diera cierto aspecto metálico, pero pues eso no lo sabremos hasta que haya, y si ya la hay, hasta que su servidor encuentre alguna imagen oficial coloreada de esta parte, o bien hasta que la podamos ver animada en anime, que esperemos que sí suceda. Y bueno, si tuviera que decir si esta es una figura buena, regular o mala, definitivamente es una buena figura. Creo que está bastante bien representada y creo que con el accesorio recrean, insisto, una de las escenas más icónicas de este personaje en el manga, como lo fue su primera aparición. Entonces definitivamente creo que vale la pena tanto exhibirlo con otras figuras de este formato como con otras figuras de la propia franquicia de Chainsaw Man. Y hasta aquí el video del día de hoy, espero que les haya gustado. Ya saben lo de siempre, suscríbanse, compartan, comenten, activen la campanita. Una vez más, si el video les gustó, dejen su like en la parte de abajo, links de apoyo alternativo / económico para este espacio como Patreon, PayPal y Coffee. Y sin nada más que decir, les deseo un excelente día, tarde o noche según cuando viene este video. Yo soy Dark, esto fue de Dark Reviews y se amanezco vivo. Nos vemos en la próxima.